buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Postgrado IAEN y experto en temas de seguridad, a propósito de los grandes desafíos que se mantienen en el país en medio del conflicto armado interno. Publicó el portal digital Primicias estos grandes desafíos que hay en el control y el enfrentamiento de la delincuencia organizada, y se ha revelado que la detención de algunos cabecillas pudiera amenazar con abrir nuevos frentes de guerra en las cárceles del Ecuador. ¿Cómo asumir este momento? Ya pasaron las elecciones, ahora viene esta tarea que como Estado ecuatoriano tiene que continuar en medio del conflicto armado interno. Doctor Daniel Pontón, muy buen día. Hola, estimado Miguel, un saludo muy cordial, igual un saludo a la audiencia. Bueno, yo siempre digo que el sistema penitenciario está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha logrado estabilizar algunas situaciones, no quiere decir que la situación no sea crítica. De hecho, el informe que se revela a través del medio de comunicación que usted menciona, lo dice, ¿no? Hay siempre una alerta permanente, sobre todo porque el tema de la lucha contra el crimen implica estos esfuerzos de golpear estructuras criminales a sus cabecillas, y eso obviamente ya hay un precedente en el Ecuador respecto a que eso tuvo consecuencias, o ha tenido consecuencias en el tema penitenciario y la seguridad de las calles, ¿no? Remontémonos hace más de un año, en enero del 2024, fue eso, ¿no? Básicamente una protesta por una serie de medidas que se realizaron, que obviamente detonaron una serie de atentados en las cárceles y también en las calles, y eso derivó a la política del conflicto armado interno. Por lo tanto, me parece que eso es el resultado de eso. Creo que la situación del último año ha sido prácticamente derivada de esa situación, según los informes que establece la policía y algunos medios también. Establece que esta estrategia no digo que esté mal, ¿no?, de descabezar estructuras criminales, de ir sobre objetivos de alto valor, ha generado una cruenta disputa también de venganzas y de retaliaciones entre bandas criminales, y que de alguna u otra forma explica los elevados niveles de violencia que tenemos en este año, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que el problema solamente esté en las cárceles, a pesar que siempre hay que tener una máxima alerta en un sistema que esté en terapia intensiva, sino también en el Ecuador es particular en este sentido, porque yo creo que el problema carcelario se extendió a las calles con características propias. Obviamente el territorio, las calles es distinto, pero de alguna otra forma tiene la misma dinámica, pero el problema ahorita me parecería que está más bien en los territorios, ¿no? Ahora, si está en los territorios, ¿cómo seguir enfrentando en medio del conflicto armado interno con una circunstancia? ¿Qué piensa usted? No quisiera entrar en el tema electoral, por cierto, pero sí se conecta estos primeros meses que han sido violentos en el Ecuador, y que según analistas y politólogos coincide que hay un proceso electoral y que se radicalizan las acciones violentas. ¿Cómo entender este crecimiento de la violencia en estos meses en conjunto con el proceso electoral? Yo voy a ser muy sincero, a mí no me gusta mucho hablar de esto porque no tengo elementos contundentes que establezcan esta relación. Yo sí tengo que decir que este proceso electoral, a diferencia de los precedentes, fue menos violento respecto al tema de la violencia política que efectivamente estuvo relacionado con ello. No nos olvidemos que venimos viviendo un proceso electoral en 2023 donde hubo un homicidio, ¿no? Y también varios hechos de violencia a figuras políticas, no solamente a presidenciales, sino también a asambleístas, concejales, etcétera, etcétera. Entonces, parecería que bajo ese aspecto Ecuador ha avanzado en esa situación, porque de lo que yo recuerdo, el último proceso electoral fue manejado con enorme tranquilidad respecto a ese tema. La ola delincuencial, y un poco uno tiene que manejarse con cifras un poco más de largo plazo, yo veo que son olas que aparecen, ¿no? Tiene efectos cíclicos. Lo que pasó el año pasado, la reducción que el gobierno estableció, el 16%,
de alguna otra forma se justificó y se analizó respecto al tema de la incidencia que tuvo en los primeros momentos del conflicto armado interno, que se esperaba un factor disuasivo natural, pero que lastimosamente esa estrategia se agotó. Y me parecería que lo que estamos viendo, no solamente este año, sino también finales del año pasado, porque hay que ver que también en octubre, noviembre, diciembre ya tuvimos un pico de violencia importante, ¿no?, de crecimiento, es producto de esa situación, ¿sí? Ahora, que eso está atribuido a un tema de constructo político, yo tengo elementos, pero sin embargo hay que decir que el Ecuador vive una situación de polarización bastante cruenta, donde hay mucha violencia política, al menos por lo menos verbal, ¿sí? Que obviamente alimenta un contexto de violencia en la sociedad, porque al final de cuentas el crimen es digamos, es la expresión no quiere decir que la sociedad ecuatoriana es criminal, pero de alguna forma también es parte de la social, ¿no? Y eso también se alimenta de ello. Que esto esté inducido por algún tipo de interés político, podría haber casos, sería bueno que se investigue a profundidad esta situación, porque lastimosamente lo que hemos tenido en los últimos meses son meras enunciaciones, discursos que no han recabado y no han aterrizado en investigaciones puntuales. Porque si esto fuera el caso, es necesario tomar el toro por los cuernos, hay que corregir esto de facto, porque no se puede esperar en un país que pretende construir la democracia que la violencia, una cosa tan sagrada para el país, la seguridad, perdón, se usa con fines políticos, ¿no? Yo le repito, no tengo elementos para determinar que esas causalidades se fortalecen. Hay ciertas narrativas que se impusieron, sobre todo determinar ciertas zonas conflictivas del país con votos, y eso me parecería que hay que profundizar aún más, porque los resultados de segunda vuelta, por ejemplo, fueron distintos y hay un poco esa narrativa se placó, cuando las prácticas siguen siendo las mismas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que tomar el tema con seriedad, más allá de simplemente locubrar sobre situaciones que a veces conviene a una acción política y desmedro de otra, y eso le hace bien a la democracia, ¿no? Cierto es que en el 2023 hubo el magnicidio, el asesinato de Fernando Villavicencio, pero más allá de eso, los indicadores en este año, como decía, no interpretar el tema electoral, pero sí estos primeros meses dieron cuenta, por informes oficiales, el crecimiento de los asesinatos y la violencia que ha habido. En todo caso, estos hechos ponen un desafío, cómo afrontar ya, luego de un proceso electoral, continuar con la tarea en medio del conflicto armado interno, doctor Pontón. Bueno, yo me gustaría ver los índices, señor Miguel, que vamos a vivir, que se dieron en abril, no los he visto, habría que ver también lo que va a pasar en mayo. Estamos hablando de un proceso electoral, porque si la curva de criminalidad sigue alta, un poco se descaería esta hipótesis de que por el contexto electoral, de la situación electoral, se elevaron los índices de criminalidad. Habría que ver eso, porque si eso no fuera así, yo creo que las canales están por otro lado. Yo creo que aquí se abre de cajón que el gran desafío del gobierno, y vuelvo a repetir por enésima vez, el gran desafío del gobierno, que ha hecho esfuerzos, no le pueden negar que ha hecho esfuerzos y se ha esmerado por el tema, el gran desafío es construir una estrategia nacional en materia de seguridad. O sea, la parte estratégica está descuidada. Hay un silencio bastante, digamos, no provechoso por parte de las instituciones que hacen seguridad respecto a qué mismo, hacia dónde va la seguridad del país. O sea, eso es lo que la gente quiere oír. ¿Cuál va a ser la estrategia diferenciadora? Se hace anuncios, por ejemplo, hay una gira del presidente en Medio Oriente, todo el tema de acercamiento con Israel, pero eso ya en su momento, más allá de que el presidente esté presencialmente allá, ya se hizo anuncios de cooperación israelita. El caso Bukele, que es el caso donde los ministros se trasladaron a ver el problema del SECO, también ya ha habido mecanismos de acercamiento con el gobierno de El Salvador. No sé si fue tan directa, pero de otra forma siempre va a ser un aliciente para todos los países de la región el tema de acercarse a ver el modelo salvadoreño cuando es un contexto distinto al Ecuador. Es decir, ha habido anuncios esporádicos, pero no ha habido concretamente algo que nos diga hacia dónde va. No hay un conflicto armado interno 2, por ejemplo, que nos diga, bueno, hacia allá debe apuntar el país. Y yo creo que ese es el gran tema que tenemos que enfrentar en este momento, ¿no? En el marco también de un proceso político que estamos viviendo que se marca, todo parece señalar que vamos a ir hacia una constituyente, ¿sí? Y eso me parecería que la pregunta es cómo este proceso constituyente nos puede servir o puede revertir esta situación de seguridad. ¿Cuáles van a ser los mecanismos reales que se van a transformar ahí para revertir esta situación que estamos pasando tan lamentable? Pero por lo tanto yo creo que
todavía faltan muchas respuestas por parte del gobierno, y eso es lo que la gente espera, porque la situación apremia, ¿no? No es porque alguien no me esmere en posicionar estos temas, sino porque la situación realmente es apremiante para las personas, para los territorios, etcétera, ¿no? Claro, es importante porque seguramente se va a tocar de llegarse a instalar la Asamblea Constituyente por un lado, o por otro, si el escenario sigue siendo la Asamblea Nacional, hay una reforma, doctor Pontón, que ha demorado en esta Asamblea y que tiene que ver con la reforma parcial al artículo 5 para facilitar la presencia militar extranjera en bases ecuatorianas. ¿Cuánto pudiera ayudar, si sigue siendo el escenario de la Asamblea Nacional normal antes que la Asamblea Constituyente, este tema de la ayuda internacional? A ver, yo cuestioné el tema de esta propuesta porque se lo hizo en un contexto electoral, ¿no? Se lo puso en noviembre y se la debatió en un contexto electoral, y al parecer el objetivo era un poco posicionar fuerzas políticas de un bando y otro, ¿no? Y eso me parecería que no le daba capacidad al país de debatir de una forma profunda esta situación. Me parece que ahorita más bien se constituye un marco provechoso para discutir esta situación, que yo no digo, la cooperación ayuda muchísimo. Si esta reforma de lograrse, ¿no? De darse, fomenta y fortalece el nivel de cooperación en materia, sobre todo del control de narcóticos, que es el principal desafío de este país, más otras cosas que están relacionadas con ello, es algo que podría sacarse provecho ahí, ¿no? Personalmente, yo lo he dicho expresamente, abiertamente, de que el Ecuador, para efectos de la lucha antinarcótico del contexto actual, no la del año 99, no necesitaría una base militar específica, pero sí otro tipo de cooperación, porque yo sostengo que el desafío importante que tiene el país en materia de narcotráfico son los puertos, ¿no? Donde está saliendo un contingente enorme de droga hacia Europa. Ahorita el problema de Ecuador no es con Estados Unidos, a pesar que sí hay droga que sale de Ecuador hasta Estados Unidos, que sigue siendo de alguna otra forma en promedio lo que se ha venido en los últimos años viendo. Pero el tema de Europa ha crecido de una forma exponencial y ahí hay un problema enorme que hay que corregir. Por lo tanto, se necesita una cooperación muy bien planteada, no sé si con una base militar, pero sí con un contingente de cooperación técnica, capacidades, apoyo, digamos, capacitaciones financieras, etcétera, etcétera. En el tema de los puertos, que inclusive yo he hablado de tareas conjuntas para controlar los puertos del Ecuador, que eso es lo que no se puede realmente mejorar en esta situación. Por eso es que tenemos este problema tan instalado en el país y que se hace casi imposible, a veces sospechosamente, medio sospechoso, porque este diagnóstico no lo tenemos realmente ahora, lo tenemos ya hace mucho tiempo, que a pesar de que se haya determinado el problema, no se haya podido tomar correctivos contundentes frente a esa situación que ha generado un ambiente de inseguridad muy marcado, porque la economía criminal, el narcotráfico, directa o directamente ha afectado a muchas instancias del país, no solamente en el tema criminal, sino en el ámbito económico, el ámbito social, en el ámbito político, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme. ¿Se necesita una base militar? Tal vez no, pero sí se necesita una cooperación fortalecida para luchar contra ese problema. Y si el debate de la reforma, este tema de las bases militares, se da en este contexto y fortalece la cooperación, pues bienvenida sea. Tampoco es que el país va a desaparecer por esto, ¿no? Como lo viven pregonando algunos que sostienen este tema a favor del concepto de la soberanía, que yo creo que es un tema que realmente se ha quedado muy corto en este momento, ¿no? Ahora, hay un tema que volvemos a analizar, doctor Pontón. En medio de estos grandes desafíos, en medio de periódicos de estado de excepción, ¿cómo lograr enfrentar con una política estable que afronte como seguridad integral del Ecuador? ¿Cómo hacerlo? A ver, eso es un tema importante. Yo creo que el gobierno, la matiz del gobierno que está acabando, o el que viene, es un gobierno, primero es un gobierno de transición, de un momento de una muerte cruzada, de 1 año y medio, donde claramente sus acciones estaban orientadas a este momento que ya pasó, ¿no? Que fue ganar una elección. Pero ahorita es un gobierno de 4 años. Eso le da una estabilidad enorme desde el punto de vista de quién diseña la política y cuáles son los actores que van a contar. Crecimiento es una política de largo plazo, ¿no? Obviamente se esperaría que las políticas trasciendan gobiernos, pero no nos engañemos. Cada gobierno impone su impronta y eso no se puede evitar. Entonces, por lo tanto, podríamos tener una estabilidad de 4 años respecto a una política que podría tener
con un claro lineamiento estratégico podemos tener en 4 años midiendo si se han logrado los grandes objetivos que se han planteado y los que no se han logrado puedes corregir, porque esto es un tema de largo plazo, obviamente, pero hay que empezar ahora, ¿no? Me parecería que la ley, escuché ayer unas entrevistas a algunas personas digamos, expertas en el tema, y hablaban de lo que yo también concuerdo, ¿no? El Ecuador no tiene una estrategia de seguridad integral como lo manda la Ley de Seguridad Pública del Estado desde hace más o menos 6 años. En el año 2019 fue la última política de seguridad integral que tuvimos, en la época de Moreno. De ahí, en la época de Lazo, nunca se diseñó ese plan, en la época de Novoa, ¿no? Me parece que será un muy buen precedente para el gobierno poder diseñar esa política, porque más allá de que me guste el papel, la burocracia, el tecnicismo, como muchos pueden pensar que son estas políticas, marca una hoja de ruta respecto al que hacer, no solamente de las Fuerzas Armadas y la policía, que lastimosamente todo el mundo se acostumbra a echar la culpa a ellos, no está ahí solamente el problema, sino todo lo que es el andamiaje del Estado y de la sociedad que debe estar orientada hacia eso, ¿no? El ministro de la Gasca habló de que la Constitución del 2008 está pensada para un momento distinto. Si se va a plantear un debate constituyente en este momento, hay que plantear cuáles son los elementos fundamentales que esta nueva Constitución le va a brindar al país en un contexto marcado por la violencia, ¿sí? y la inseguridad. Por lo tanto, debe haber un arreglo social hacia eso. Por lo tanto, la sociedad debe volcarse para eso. Entonces, estamos hablando de un momento político que es lo que yo sostengo. Por ejemplo, se habla de una reforma política, ¿no? Pero esa reforma política no es porque a mí me gusta o no el sistema de movimientos políticos, etcétera, porque eso puede ser para gusto. El momento es que ese problema, ese sistema político, no soy experto en esto, pero sí puedo entender, es un elemento criminógeno natural de proliferación del crimen. Entonces no podemos sostener un sistema político que está haciendo caldo de cultivo para que el crimen se penetre. Por lo tanto, hay que tener inteligencia suficiente para reformar el sistema político que nos permite evitar que este fenómeno siga escalando, que nos está carcomiendo como sociedad. Por lo tanto, hay muchas tareas que hacer. Estoy hablando del ámbito político, del ámbito económico ni hablar. El ámbito social, yo he trabajado en algunos temas sobre reclutamiento, por ejemplo, hay una enorme tarea social, porque esto no solo se resuelve con estrategias punitivas, ojo, también hay que incorporar paralelamente y con mucho ahínco el tema social, ¿no? De lo que es la reconstrucción del tejido social, que a muchos no les gusta, porque dicen que eso es intervencionismo, etcétera, eso es la elección de las personas, pero lastimosamente hay situaciones que, por ejemplo, que tienen que ver con la política de jóvenes en este país. El tema del reclutamiento es un fracaso profundo de la política de juventud que tiene este país, y eso los estudios lo demuestran, ¿no? Entonces, hay que emplear el abanico de opciones, hay que poner a andar a los distintos estamentos, tanto sociedad como institución del Estado, para trabajar por un problema común que lastimosamente no se ha podido atacar, y solamente todo mundo se focaliza al tema de Fuerzas Armadas y Policía, que son componentes importantísimos, pero no se abastecen con todo con todos los desafíos que implica esta problemática, ¿no? Claro, cuando usted toca, doctor Pontón, estos temas de reconstruir el tejido social, ahora es un problema que no está radicado solo en este gobierno. El gobierno anterior también, y en eso fracasó. Se crearon algunas políticas. El problema de la tensión social, el problema del desempleo, el problema de la inclusión social. Es decir, son problemas estructurales que debiera empezarse a trabajar para ir desmontando estas líneas de violencia e ir implementando políticas que permita incorporar a los adolescentes, a los jóvenes en esas políticas, doctor Pontón. Sí, yo sostengo, estimado Miguel, yo creo que el problema ahí está instalado. La pregunta es hasta qué punto los actores de la sociedad, porque este es un tema también que estamos evidenciando mucho. Muchos hablan de este tema, muchos mencionan que es una problema, pero nadie se quiere comprometer. Por lo tanto, en el juego digamos, del accountability, de la rendición de cuentas, los únicos que chupan los embates de esta crisis son la policía y Fuerzas Armadas, cuando lastimosamente ahí tienen mecanismos bastante acotados, ¿no? Yo diría, por ejemplo, en materia de jóvenes, hay un gran problema vinculado al tema de la deserción escolar, que ha crecido en los últimos años. El tema de la deserción escolar hay que tratarlo de manera profunda respecto de ello, porque hay una variable ahí que está incidiendo directamente sobre que nuevos chicos empiecen a ser reclutados por este tipo de bandas criminales o estén siendo vinculados. Entonces, esa es una tarea del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también tiene que un poco
bajar o romper estas agendas un poco a veces unidireccionales, ortodoxas que tienen respecto a la mirada de educación, que son respetables de todo punto de vista, pero también tienen que entender que hay una parte solidaria de las instituciones, ¿no? Lo que se llama el sistema de la complementariedad, ¿no? En las acciones, y eso a veces es muy complicado, más allá de la narrativa, más allá del componente, digamos, discursivo, que todo el mundo coopera, se toma las fotos, pero en la práctica hay muy poca interlocución entre las autoridades. Yo creo que ese es el gran desafío del gobierno, pero por lo tanto, para eso se necesita política de Estado que permita tener una armonía bastante sistemática entre lo que son las acciones del Estado. Por ejemplo, el tema de consumo de drogas, gran tema, o sea salió de indicadores, ya tiempo después lo va usted a analizar en unos estudios que se han realizado. El consumo de drogas en los colegios está siendo alto, ¿no? Es muy alto, eso es bastante complicado. Hay que trabajar en el consumo de drogas. Hay que plantearse nuevos desafíos en la política de drogas. Todo lo malo que se ha hecho anteriormente, lo bueno, hay que saberlo evaluar y ponerlo en contexto de una estructura de política pública. El responsable de esto ahorita es el Ministerio de Salud, ¿no? Que yo creo que se ha quedado corto respecto a lo que es el desafío en materia de política de drogas, porque este país ya no tiene política de drogas, y ahí hay que trabajar sobre el tema, sobre todo del consumo de menores, que está relacionado directamente también con proliferación de bandas, violencia, delincuencia, etcétera. El tema de las armas de fuego en espacios como, por ejemplo, las escuelas. Entonces, hay una serie de tareas que realmente, si yo me pongo a enumerar ahorita, no terminaríamos nunca, ¿no? Entonces, pero me parece que es importante tener una hoja de ruta para empezar, que es lo que yo creo que el país no tiene ahorita, ¿no? Ahora, con los golpes que ha dado en este combate, en la acción punitiva, Fuerzas Armadas, la policía, el bloque de seguridad, el portal Primicias publica que pudiera esperarse represalias y acciones en los centros penitenciarios. ¿Esto es previsible? ¿Cómo afrontar para evitar que vuelva a lo que ya el país miró desde hace por lo menos 4 años? A ver, yo creo que el problema del sistema penitenciario, si algo que yo le puedo rescatar, bueno, cosas respetables, pero si algo que yo puedo reconocer que es realmente valioso de este gobierno es que ha podido poner un punto en alto el problema penitenciario desde el punto de vista de las masacres que tenemos, pues tenía acostumbrado al gobierno de Lazo, ¿sí? Y que no se tomaban acciones contundentes. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, militarizar las cárceles en el sentido de que había que parar en seco ese problema. Y se ha logrado, sí, ha habido algunas escaramuzas, pero no ha sido de la naturaleza y la situación que hemos vivido en otros momentos, ¿sí? Y eso hay que manejarlo, de pronto es una experiencia. Obviamente el sistema de tener militares dentro de las cárceles no es provechoso ni para la sociedad, ni para los mismos militares, ni para el gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que también genera algunas animadversiones institucionales que se rumorean que existan, y que eso también genera problemas políticos. Pero entonces yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno es cómo desmilitarizar las cárceles sin perder de vista el control, ¿no? Pero eso yo creo que es el desafío. Bueno, se está planteando, por ejemplo, que en el mes de septiembre, octubre, se va a generar la nueva cárcel de Santa Elena. La pregunta es cómo esa cárcel, y hay varias interrogantes que surgen ahí, ¿no? Esa cárcel se la va a administrar como un régimen excepcional por fuera del SNAI, dentro del SNAI, y si es dentro del SNAI, ¿con qué tipo de recurso humano se va a manejar esas cárceles? Para evitar que siga el sistema de podedumbre que existe en las cárceles del país, sobre todo en la parte de la penitenciaría editorial, la regional, etcétera, se instale en esta nueva cárcel, que será lamentable que en unos años después tengamos el mismo problema instalado en esta cárcel pequeña. Entonces, si la experiencia de ir a Salvador fue cómo se administra un sistema penitenciario con altos estándares de control y de manejo del recurso penitenciario, pues bienvenido sea, pero lastimosamente eso se debe operar con talento humano ecuatoriano, con capacidades humanas, y en ese caso las capacidades han sido bastante deterioradas. Entonces ahí hay que trabajar mucho en cómo adaptar un nuevo sistema en materia de rehabilitación social y reinstitucionalizar el sistema de rehabilitación social, ¿no? Para que evite que los militares sigan haciendo labores que las que en este momento tenemos, ¿no? Que son estar dentro de los centros penitenciarios, hacer labores de control, de vigilancia, y a veces hasta inclusive de celadores, ¿no? Entonces me parece que ese es el tema fundamental que tiene, ¿no? Pero ahí también otra vez falta respuesta. Por lo tanto, la política penitenciaria, el plan de sistema penitenciario debe estar orquestado y relacionado con la gran estrategia nacional en materia de seguridad, ¿no? Ahora, volvemos a un tema fundamental. No solo combatir los efectos, que son los hechos de violencia que se vive, sino ir a las causas. ¿Cómo desde el Estado ecuatoriano ir acometiendo esas causas para ir desactivando estas bombas?
A ver, voy a decir una cosa que es un poco técnica. Yo no creo tanto en causas, creo más bien en factores que se asocian a los problemas. Yo creo que hay factores en este caso que están totalmente disparatados y han sido totalmente manejados de manera poco adecuada y que ha generado un ambiente de inseguridad muy marcado, ¿no? Más allá del contexto de quién fue responsable, de dónde estuvo, yo creo que estamos en momento ya de corregir, pues esta situación no se puede sostener. Me parece que la principal, Ecuador enfrenta dos problemas que son dramáticos y que tienen relación, obviamente, pero no son lo mismo. El problema del narcotráfico. Se necesita una agenda muy bien planteada en materia de generar capacidades internas para mitigar los efectos del narcotráfico. Yo digo mitigar porque ni un país en el mundo ha podido eliminar el narcotráfico, a menos que seamos una dictadura tipo cubana o sea, tipo China, que no lo somos. Somos un país democrático, liberales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces hay que trabajar con eso y evitar también que ese combate no se constituya también en un problema superior, ¿no? A veces lo que se llama control de externalidades. Pero me parecería que hay que tener una estrategia de narcotráfico bastante bien pensada para controlar que el Ecuador siga siendo un sitio especializado de tránsito de drogas a Europa, ¿sí? Ese es el principal factor. Pero eso está relacionado, ya lo han dicho algunos políticos, pese a desertadamente, lo he escuchado a Osvaldo Hurtado hablar del problema de los embriones de Colombia, por ejemplo. O sea, ¿cómo usted puede esperar tener una buena estrategia si tiene a la puerta del Ecuador la producción mundial, la principal producción mundial de cocaína? Eso es complicado, ahí se necesita una estrategia geopolítica muy bien pensada, por lo tanto, necesita posicionar una agenda internacional que tal vez en este contexto no podría servir mucho, porque bueno, tenemos un presidente como Petro, que tiene orientaciones políticas distintas, pero esto también es ir abonando frutos en el largo plazo para ver qué posibilidades hay que otro tipo de actores se sumen para evitar que esta situación se dé, evitar que el próximo año que haya una transición política en Colombia, pues se pueda tener una mejor interlocución con el gobierno. Bueno, eso podría ser una alternativa, ¿no? Y evitar que los embrios sigan siendo tan penetrantes y que no solamente lo creó Petro, ojo, eso ya se viene viendo desde el año 2002, 2013, y con su principal focalización y crecimiento a raíz de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, el año 2020-2021, incrementaron abruptamente los cultivos sobre la frontera norte con Ecuador, ¿no? En la frontera sur colombiana. Y el otro tema que tenemos ahí es el problema de esta violencia tan descarnada. Yo creo que el problema de la violencia, yo siempre sostengo, no existe una política todavía sobre la violencia, existe una política sobre las bandas, etcétera, pero hay que también evidenciar que el problema de la violencia tiene que tener un componente especializado sobre la problemática, porque también ahí tiene que ver con los famosos disruptores de la violencia, qué está pasando ahí, ¿no? Y hay que estudiar un poco más el fenómeno profundamente, ¿no? Y me parece que eso es una política en materia de violencia, es lo que ha hecho que la violencia se empiece a disparar de una forma sostenida y que no tenga para. Entonces, pero obviamente eso no es lo único, hay que trabajar mucho en el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia financiera, en el tema de la minería ilegal. Hay tantos desafíos, pero hay que empezar por lo básico, ¿no? Entonces, me parecería que esos son los elementos fundamentales que se debe trabajar. Ahora, leía precisamente para este diálogo, doctor Pontón, como por ejemplo la Universidad de Posgrado IAEN, con un registro, el último informe, apoyo académico del IAEN a la política de seguridad y defensa del presidente de la República, cómo se han ido apuntalando este apoyo a las políticas del gobierno, que debiera ser también una tarea de la academia para ir no solo reflejando una realidad, sino dando estos aportes desde una visión del conocimiento de la seguridad. Bueno, yo no soy el llamado a hablar del IAEN en este momento, yo soy rector, pero en todo caso, bueno, soy docente y soy decano de una institución que me podría un poco desde el ámbito de gestión, podría un poco pensarlo. Creo que se ha venido haciendo, lo que pasa es que nosotros hacemos trabajos pequeños que a veces no se le visualiza, pero que podría tener grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente estamos ejecutando un curso superior al CIES, sobre perspectiva. Se está formando personal de alto nivel del CIES en este tema, un curso que se está dictando desde el IAEN. Eso me parece que es importante. Estamos trabajando en capacitación permanente a la CGI, a la inteligencia de la policía. Se está dando capacitaciones permanentes, se ha hecho colaboraciones, cursos. Tenemos una oferta de maestría que también está siendo aprovechada por instituciones, por gente de las instituciones, porque esto también, bueno, esto no lo pueden financiar las instituciones,
pero sí lo hacen de forma, los profesionales de forma deliberada, personal, postulando las maestrías. Se está haciendo investigaciones, se está alrededor de la problemática, se está trabajando temas sobre narcotráfico, sobre el crimen organizado, se está empezando a diseñar nuevas maestrías. Hoy mismo tenemos un seminario sobre el tema del poder, la política del Estado, porque también tenemos pensado hacer una serie de seminarios a lo largo del año sobre discutir sobre las distintas corrientes políticas que piensan el poder, el tema del Estado, la política y el poder. Es un debate constituyente, creo que sería provechoso. O sea, la academia y el IAE en este caso brinda insumos a la sociedad para debatir y posicionar grandes temas, ¿no? Estamos permanentemente trabajando en temas de difusión, haciendo opinión pública sobre el tema, guiando el asunto. Trabajamos en temas de colaboración, en elaboración de política pública. El mes de enero tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Defensa. Ellos necesitan el apoyo del IAEM para fortalecer su política pública, política de defensa. Se ha dado apoyo sobre eso. No manejamos los tiempos institucionales ni las lógicas institucionales. A veces esas agendas se cortan o se interrumpen por situaciones electorales, etcétera, pero siempre estamos dispuestos a colaborar. Por lo tanto, siempre nuestra sesión es abierta a eso, ¿no? Pero nosotros insistimos que aquí no solamente es una tarea solamente del gobierno, creo que hay que diseñar una política de Estado, porque el IAEN no solamente responde al gobierno, responde al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, creo que ese es nuestro norte, ¿no? Y esa es nuestra orientación, ¿no? Esa es nuestra misión. Bien, a los dos, Daniel Pontón, académico en la Universidad de Posgrado IAEN y analista en temas de seguridad. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Quedan grandes desafíos ahora que va a continuar el presidente 4 años en medio del conflicto armado interno y estos hechos violentos que ha vivido el Ecuador. Muy amable, doctor Pontón. Gracias, Miguel. Hasta luego. Muy amable. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego, buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el columnista y politólogo licenciado Lolo Echeverría y el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Santiago Basabe, los grandes desafíos políticos y la nueva Asamblea Nacional que debe instalarse el 14 del presente mes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión